Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la conferencia de prensa en conmemoración del 11º aniversario de entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un saludo a toda la audiencia, a todas las personas con discapacidad en este día en que reivindican sus derechos, a todos los miembros del Comité Técnico y del Pleno, a los medios de comunicación, aliados importantes para difundir y promover los derechos de las personas con discapacidad. Saludamos a la mesa de honor, que está conformada por el señor Vicente Vázquez Basilio, presidente del CONA-IPD, el señor Juan Carlos Alvarado, concejal del Pleno, el señor Óscar Alexander Guerra, concejal del Pleno, y la señora Cristina Abigail de Rodríguez, que dentro de unos minutos se incorpora. Dejamos la palabra al señor presidente del CONA-IPD, señor Vicente Vázquez Basilio. Buenas tardes, representantes de los medios de comunicación. En primer lugar, agradecerles su presencia. Ya como decía el licenciado González, ustedes son la parte importante en esta actividad, ya que con ello nos permite llegar al resto de la población. En segundo lugar, quiero agradecer y saludar la presencia de los compañeros que integran el Consejo Nacional, así como los miembros del Comité Técnico, y un saludo muy particular a los que me acompañan en la mesa, compañero Óscar Guerra y a Juan Carlos Alvarado. También quiero agradecer la presencia y saludar al director ejecutivo del CONA-IPD, el doctor, ¿se me perdió el doctor? Bienvenido. Igual al resto de compañeros y compañeras que en esta oportunidad nos acompañan y que de una u otra manera realizan diferentes actividades en el CONA-IPD, tanto a Heidi como al señor Flores, a Víctor y al licenciado González. También agradecer la asistencia de Efraín González y de la compañera de Fundacendas, la Angélica Monteagudo, ya que sin la colaboración y la participación de ellos, creo yo, en el Consejo hay algunas cosas que no podrían avanzar. Gracias de verdad por asistir. Estamos, como decía el licenciado González, conmemorando el 11º aniversario de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y como el CONA-IPD no podríamos dejar pasar desapercibida esta fecha y por supuesto saludar de primera lugar a las personas con discapacidad que día a día contribuyen a que este país salga adelante. Por supuesto, saludar el esfuerzo que la familia hace y realiza para sacar adelante cada uno de sus miembros y por supuesto a las organizaciones, ya que sin el esfuerzo de las organizaciones difícilmente podríamos hacer labores de incidencia o de participación ciudadana en diferentes ámbitos. En esta fecha, el CONA-IPD quiere resaltar algunos logros que durante este periodo se han realizado y que creemos que son fundamentales para seguir ahondando y para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Ciertamente no son suficientes, pero podemos mencionar dentro de ellos, por ejemplo, la reforma al Sistema Nacional de Salud, que amplió la cobertura de atención y que de una u otra manera también están siendo favorecidas en la atención directa a las personas con discapacidad. Otro elemento importante, creemos que es fundamental recalcar, es la Política Nacional de Educación Inclusiva, ya que con ello se busca integrar al sistema regular a los niños y niñas con discapacidad y que eso vendría a eliminar de una vez el tema de discriminación en el sistema educativo. Otro tema importante, creemos, es la implementación de la ficha para la asignación de la pensión solidaria, que este año estaría ampliándose a 60 municipios del país y que beneficia directamente a personas con discapacidad en esos municipios. Creemos que no solo es
es de valorar positivamente, sino que además hay que abordar y profundizar para que todos los salvadoreños y salvadoreñas en condición de dependencia puedan recibir una pensión solidaria y que eso les permita desarrollar actividades como cualquier otra persona en su ámbito familiar y comunal. También es importante recalcar que pese a las dificultades que ha tenido el sistema de transporte metropolitano, Citrans, o sea, inició con buen paso y al final es el único sistema de transporte público que llena las condiciones de accesibilidad y que pueden fácilmente acceder a las personas con discapacidad. Lamentar que hasta estas alturas todavía no logramos ampliarlo ni profundizar, simplemente un medio que le facilita a los ciudadanos y ciudadanas del área metropolitana y de un área nada más muy particular de San Salvador. Creemos que es necesario profundizar, no solo avanzar, sino que también extenderlo a nivel nacional para que las personas con discapacidad puedan tener mejores condiciones de movilidad. Otro dato importante que creemos que es importante recalcar es el reconocimiento de la lengua de señas que la Asamblea Legislativa, mediante un decreto, tomó a bien reconocer. No solo nos da pie para reconocer que el lenguaje a señas es oficial, sino que además nos obliga como salvadoreños a profundizar y poder implementar a nivel de todos los nacionales. Otro elemento importante creemos que hay que recalcar es el levantamiento de la reserva que el Estado salvadoreño había impuesto sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Asamblea tomó a bien levantar la reserva y eso obliga al país a trabajar muy rápidamente para armonizar todo nuestro marco legal que relacionaba a la Convención. Entonces eso nos obliga a tomar pasos muy ágiles y rápidos para poder normar todo lo que tiene que ver con la parte legal y que debe estar en sintonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ciertamente nosotros hemos identificado sobre estos logros. En el ámbito más local deben de haber otros que también han mejorado de una u otra manera la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Sin embargo, desde nuestra accionar como CONAIPD, podemos mencionar que durante este periodo también hemos tenido algunas acciones relevantes que podemos mencionar. Dentro de ellos, el fortalecimiento institucional del CONAIPD, que le definió como el ente rector en el tema de discapacidad, que coordina, monitorea, vigila y supervisa el cumplimiento de la normativa nacional e internacional para el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Una tarea que asumieron las organizaciones representadas en CONAIPD y que ciertamente nos llevó un poco más de 3 años aterrizar en ese planteamiento, pero que finalmente hoy podemos decir que contamos con un CONAIPD con una dirección mucho más objetiva del trabajo que debe realizar para vigilar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Otro elemento importante es el acompañamiento permanente a las organizaciones que desarrollan actividades de incidencia para promover la aprobación del proyecto de ley de inclusión. Desde el 2015 el CONAIPD ha sido parte del acompañamiento desde el momento en que se presentó a la Asamblea Legislativa ese proyecto de ley que en este momento la Comisión de Niñez, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad está discutiendo. Es importante resaltar esta actividad porque de una u otra manera nos obliga a articularnos a todas las organizaciones de y para personas con discapacidad para generar una mejor incidencia. Otro elemento importante es la cooperación con el Tribunal Supremo Electoral. Desde el 2012 el CONAIPD ha acompañado la organización de los eventos electorales. En la última elección el CONAIPD participó mediante un convenio
para establecer mecanismos de cooperación que facilitaran el ejercicio del voto de las personas con discapacidad. Creemos que es importante en la medida que se ha ido mejorando los mecanismos de cómo realiza el ejercicio del ciudadano, pero también es importante cómo la entidad, en este caso rectora del sufragio electoral, va asumiendo con mejor compromiso y mayor claridad su trabajo de inclusión en el tema de derechos de personas con discapacidad. Otro elemento importante está relacionado al convenio de cooperación interinstitucional para la implementación del Tratado de Marrakech. Esto permitiría que las personas ciegas o con baja visión y otra discapacidad puedan tener acceso a formatos accesibles mediante este convenio, la implementación del convenio de Marrakech. Recientemente las instituciones del gobierno, incluyendo el CONAIPD, se acaba de firmar este instrumento que permitirá que se puedan imprimir en el sistema braille documentos o instrumentos de capacitación o conocimiento, acceso al conocimiento en formatos accesibles. Creemos que esto de una u otra manera también facilita el acceso al desarrollo, al conocimiento que hoy por hoy no estaba normado. Otro dato importante es la cooperación interinstitucional entre la DIGESTI y el CONAIPD. Mediante este convenio, en el 2015 se realizó el primer censo nacional, perdón, no es el censo, es la primera encuesta nacional que nos permitió identificar cuántas personas con discapacidad hay en El Salvador. Luego, mediante un convenio de cooperación con UNICEF, se logró la primera caracterización de las personas con discapacidad en El Salvador, un documento que hoy por hoy ya es público, está a disposición de los medios, de las personas que están interesadas en conocer y poder aplicar de mejor manera esos datos para dar respuesta a los derechos de las personas con discapacidad. También es importante mencionar que en el plan de validación este año el CONAIPD está desarrollando un plan de monitoreo y seguimiento de la política nacional mediante un plan de indicadores. Esperamos por primera vez tener una valoración de cuántas instituciones y qué tipo de planes y programas están desarrollando las instituciones para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en el tema laboral, en el tema de la sensibilidad, en el tema cultural, en todos los ámbitos de la vida. Hoy por hoy, este año el CONAIPD está enfocado en valorar y monitorear alrededor de 18 instituciones que, de acuerdo al plan de monitoreo, asumieron y están en la disponibilidad de aportar datos de cómo se está implementando la política nacional y en qué medida están cumpliendo con lo establecido en la política nacional de atención integral. En el plano internacional, el CONAIPD ha acompañado el informe tercero y cuarto informe combinado a Naciones Unidas en el tema de discapacidad. También ha sido parte de la onceava conferencia de los Estados parte de Naciones Unidas y además participó en la valoración del informe que se entregó a Naciones Unidas. En el tema de la OEA, el CONAIPD participa en los diferentes espacios que genera la OEA y hoy por hoy somos parte del la onceava reunión de los estados del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad que se está desarrollando en Paraguay. Los retos. Creemos que
como país hemos avanzado muy poco en cuanto a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, creemos que es importante enumerar algunos logros y que además eso nos permite identificar cuáles son los retos a futuro que tiene la sociedad. Dentro de ellos, uno de esos será que todos los órganos del Estado, las instituciones públicas y privadas y todos los sectores de la vida nacional implementen las acciones que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Creemos o estamos convencidos que la implementación de la Política Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad no es exclusivo del Ejecutivo, también están obligados la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, pero además también las instituciones descentralizadas y autónomas, tanto públicas y privadas, están en la obligación de aplicar la política nacional. Y por supuesto, el resto de instituciones de la vida social, en todas las esferas de la vida, las instituciones deben asumir la política como un mecanismo para incluir a las personas con discapacidad. Si no se retoma eso, no podemos avanzar en el tema de inclusión de las personas con discapacidad. Otro de los retos que creemos que es importante recalcar es que el CONAIPD debe ser considerado en las discusiones que actualmente mantiene la Comisión de Niñez, Familia de la Asamblea Legislativa en el proyecto de ley de inclusión. Pero además también debe ser considerado en todas las normas que la Asamblea Legislativa discute a diario y que de una u otra manera tienen que ver con las personas con discapacidad. Otro reto es implementar el plan de monitoreo que recientemente mencionaba, que nos permita identificar cuánto se ha avanzado en el país en la implementación de la política nacional y en qué debemos de esforzarnos para seguir avanzando en el tema de inclusión. La creación de CONAIPD como un ente rector autónomo, como un ente autónomo, con reconocimiento en su rol de ente rector en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, es un reto que todavía tenemos pendiente. Necesitamos fortalecer que el CONAIPD sea no solo reconocido como el ente rector, sino que además tenga los recursos para responder a esa dinámica. No podemos seguir manteniendo, o no podríamos responderle a la comunidad, a la sociedad ni al país si no tenemos los recursos necesarios para poder realizar una labor más amplia. También otro de los retos es fortalecer el trabajo de incidencia para lograr la armonización del marco jurídico salvadoreño conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante que desde el CONAIPD podamos fortalecer la articulación y la organización de y para personas con discapacidad, para poder incidir en normar y poder armonizar todo el marco jurídico conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro tema importante es la elaboración de un estudio de investigación de la lengua de señas. Es algo que nosotros venimos arrastrando desde hace 3 años que no podemos resolver. Creemos que no solo es una necesidad, sino que debe haber un compromiso de país para lograr realizar un estudio y aplicar lo que arroje el estudio para garantizar el derecho de la persona, de la comunidad sorda. Es un compromiso, pero además es un reto para nosotros. Otro reto importante es que todo el sistema público de transporte reúna las condiciones y los requisitos de accesibilidad. Decíamos que Citran inició con buen pie, lamentablemente se echó al traste y hoy por hoy quizá es un sistema vilipendiado y muy poco reconocido de lo que tenía al principio. Sin embargo, creemos que
Es necesario seguir profundizando para que todo el sistema de transporte público reúna las condiciones de accesibilidad, ya que son miles de salvadoreños y salvadoreñas que hoy por hoy no pueden trasladarse de un lugar a otro en condiciones que no denigren al ser humano. También es importante, y creemos que no solo es importante, sino que además es necesario estimular la participación en el ámbito político de las personas con discapacidad, ya que sin ello sería más complicado continuar incidiendo para que la sociedad misma cambie de actitud. Entonces es importante que cada una de las personas que son parte de una organización de y para personas con discapacidad se visualicen en espacios públicos, porque además no solo es necesario, sino que además es ahí donde todavía nos falta romper el esquema de segregación. No es suficiente lo que tenemos. El trabajo de incidencia no se va a lograr si las personas con discapacidad no son parte de esos espacios de toma de decisiones. Hoy por hoy dependemos de la sensibilización de esos sectores, pero necesitamos tener conciencia, pero además tener la certeza de que los cambios que requiere la sociedad somos capaces de hacerlo también nosotros. Finalmente, creemos que el CONAIPD está en la obligación de instar al resto de instituciones a que sumen a este esfuerzo del país y a seguir profundizando los cambios que hoy por hoy son mínimos y que de una u otra forma visualizan los derechos de las personas con discapacidad. Es necesario seguir avanzando y estamos completamente seguros que solo va a ser posible avanzar si tenemos el compromiso, la convicción, pero además estar completamente seguros de seguir organizándonos para incidir no solo en las políticas públicas, sino que en el ámbito comunal, en el ámbito de la comunidad, en diferentes espacios donde desarrollamos a diario nuestra labor. Finalmente, creemos que es de suma importancia el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y para ello se deben de eliminar todas las barreras que genera el entorno. Las oportunidades deben de ser acordes a las personas, y eso pasa por tener conciencia de que todos somos diferentes y que todos requerimos de alternativas diferentes al resto. Entonces, de verdad, gracias por acompañarnos. Nos quedaríamos a disposición de cada uno de los medios de comunicación y los compañeros para que puedan ayudarnos en la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del CONAIPD, señor Vicente Vázquez Basilio. Aprovechamos a dar la bienvenida a la señora Cristina Abigail de Rodríguez, que es concejal del Pleno, representante del sector de padres, madres o familiares de niñez con discapacidad, y también el saludo que nos hicimos al principio al señor director ejecutivo, doctor Mauricio Díaz Barrera. Ahora quedamos con el espacio a la prensa para cualquier pregunta. Buenas tardes. De la prensa gráfica. Buenas tardes. Quisiera que pudieran explicar un poco más al respecto de si todavía enfrentan algunas barreras en cuanto a la infraestructura de las ciudades, todavía se encuentran las dificultades de que no hay espacios adecuados o espacios habilitados para la adecuada circulación de las personas con discapacidad, y también ampliar más en el tema del sistema de transporte, ya que con las renovaciones que se hacen de flota, principalmente de los interdepartamentales, han estado incorporando autobuses que tienen rampa automática para el mejor acceso de las personas con discapacidad. Pero ¿qué tanto ha servido esto? ¿Si han visto algún efecto positivo o qué otra recomendación hay? Como son dos preguntas, yo dejaría al compañero Oscar para la primera parte y permitiría que los compañeros se puedan responder a la segunda parte. Bien, buenas tardes.
Con respecto a lo que es los espacios, la infraestructura, pues lastimosamente pues, nos falta mucho, ¿verdad? A pesar de los esfuerzos que se hacen por parte del CONAIPD, por parte de las organizaciones de y para personas con discapacidad, pues esto ha avanzado muy poco, ya que pues si nos remontamos a nuestra realidad que vivimos como personas con discapacidad y aún personas sin discapacidad, nos remontamos a que todavía las aceras siguen siendo obstaculizadas por vehículos, inclusive por vehículos institucionales, ¿verdad? Seguimos teniendo aceras sin rampa de acceso para las personas, seguimos teniendo parques inaccesibles y así sucesivamente nos seguimos encontrando con esta realidad, ¿verdad? Porque lastimosamente, a pesar de los esfuerzos que se hacen, no es posible, ¿verdad?, abarcar todo ello desde el aspecto quizás principalmente social, porque no tenemos una cultura que nos permita, principalmente como persona, después como familia y por último como sociedad, mejorar estos aspectos, ¿verdad? Porque el simple hecho de que no parquear un carro cubriendo toda la acera, eso ya no es una cuestión legal, es una cuestión de actitud, ¿verdad? Y cositas así que nosotros pudiésemos ir cambiando como personas permitirían que todos estos esfuerzos que se están haciendo desde las diferentes instituciones de gobierno, ¿verdad?, esto pueda ir cambiando y que tal vez no sea necesario tanto una infraestructura, no es tanto el problema de que hay o no hay acceso, sino nuestro comportamiento. Claro, hay instituciones, hay edificios, hay infraestructura que no está adecuada para ninguna de las personas con discapacidad, y es más, agregaría que esto no solo nos afecta a nosotros como personas con discapacidad, sino veámonos en nuestra familia, veamos a nuestro adulto mayor, veamos a nuestros niños, a nuestras mujeres embarazadas que se ven en las dificultades, y no por tener una discapacidad, sino por la forma que han sido construidos estos edificios y por nuestra actitud como persona. Agradeciendo al representante de la prensa gráfica, dejaría al compañero Juan Carlos Alvarado para que responda a la siguiente parte de la pregunta. Sí, con relación a los medios de transporte que preguntaba, como ya muy bien lo señalaba el compañero Vicente, han habido como señales de avances, pero muy mínimos. Sigue siendo el tema de transporte una deuda, ¿verdad?, del sector transporte con la población de personas con discapacidad y, personas también adultas mayores, ¿verdad?, que también ya tienen dificultades para desplazarse. Por lo tanto, consideramos que ese sigue siendo un déficit muy grande todavía. Como ya muy bien lo decía Vicente, el caso del transporte público, el Citran, que fue una de las iniciativas que intentó y que ha dado, ¿verdad?, alguna muestra, pero que se ha dado bien corto, ¿verdad? Recordemos pues que no solamente es en la capital, también tenemos que pensar allá en los departamentos, en los municipios, donde también hay personas con discapacidad. Estamos a nivel nacional, ¿verdad? Por lo tanto, los empresarios deben de también, ¿verdad?, abrirse en ese sentido para corresponder a esa demanda que la población con discapacidad tenemos, para poder accesar a otra serie de servicios, ¿verdad?, a la cual también tenemos derecho. ¿Esto incluye adecuación de paradas de buses también, terminales? Por supuesto, ¿verdad?, no solamente es la unidad como tal, sino la infraestructura como tal, aún, ¿verdad?, ya también lo decía el compañero Oscar, ¿verdad?, la parte de la accesibilidad de ramplas, aceras,
los edificios que se construyen como parte de esa red, ¿verdad?, de la infraestructura vial, que debe también ser considerada, ¿verdad?, la parte de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Buenas tardes, Cristóbal Ayala de Canal 19. Solo consultar, estamos a las puertas de una nueva administración presidencial. ¿Cuál sería el llamado que ustedes harían a esta nueva administración? Tomando en cuenta que, si bien es cierto, han habido avances, también hay algunos retos que superar. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para la nueva administración presidencial? Gracias. Gracias a todos. Pues uno de los retos que hay es primeramente que el presidente avale lo que es la ley de inclusión para las personas con discapacidad. Creo que ese sería uno de los retos más grandes, que este quinquenio próximo se lograra, ¿verdad?, la ley de inclusión para las personas con discapacidad. Lo otro es que los avances que se han tenido en el tema de discapacidad que se mantengan, y todas esas desventajas, todos los obstáculos que hemos tenido, poderlos afrontar, ¿verdad?, de la mejor manera con el nuevo gobierno que venga. Yo creo que con la IPD estamos dispuestos a trabajar de la mano con el nuevo gobierno para el beneficio de las personas con discapacidad. Buenas tardes. Tal vez puntualizar, creo que sí es importante, como, bueno, el CONA-IPD, que tiene ya su historia, y en cada administración de gobierno seguimos manteniendo esa petición. Como muy bien lo señalaba también el compañero Vicente, nosotros como personas con discapacidad reconocemos esos avances que han habido, pero como muy bien también lo decía, son mínimos, ¿verdad? Creo que año con año avanzamos milímetros de los cientos de kilómetros que tenemos que recorrer aún todavía en ese tema. Por lo tanto, creo que las expectativas, ¿verdad?, y lo que nosotros esperaríamos de la nueva administración, del nuevo presidente, ¿verdad?, que asuma con responsabilidad y con mayor dinamismo también este reto. Sabemos que son procesos, ¿verdad?, que no se logran en una sola administración, sino que son procesos que también deben ir avanzando, y por lo tanto esperaríamos que las nuevas autoridades también lo asuman con mayor responsabilidad, con mayor dinamismo, lo que en realidad demanda esta población. Caso contrario, pues seguiremos siendo personas, un sector invisibilizado, ¿verdad?, discriminado, y el cual pues ya no queremos seguir en esa misma condición. Queremos dar ese paso, dar ese salto, ¿verdad? Somos personas que también podemos aportar en el país, pero también si se nos dan las condiciones. Buenas tardes, Linda Rivera de Tele2. El presidente mencionaba sobre la encuesta que ya existe sobre la población con discapacidad, pero entiendo, a la fecha aún no hay un censo. ¿Hay un plan sobre esto? ¿O cómo afecta que no exista un censo todavía? Gracias, muy amable. Es uno de los retos que a futuro debe de incluirse en los censos en las personas con discapacidad. Ciertamente la encuesta nos da una luz de cuán difícil es la vida de las personas con discapacidad en todos los ámbitos donde se debe desarrollar. Estaríamos hasta ahora, lo que hemos tenido una constante negación para incluir el tema en el censo, en el futuro censo, que estaría programado para el 2020. Todavía estamos a nivel de negociaciones por la forma en que se debe de realizar ese censo. Hay diferentes modalidades. La primera opción es incluir el tema en el censo nacional, que está próximo a realizarse. Ese sería uno. Lo otro es que se puede hacer un censo solo de las personas con discapacidad,
lo cual nos permitiría orientar de mejor manera las diferentes políticas públicas que se desarrollan a diferentes niveles, valga la redundancia, porque hoy por hoy tenemos una política pública desde el Ejecutivo y que de una u otra forma intenta resolver la situación, pero difícilmente esa política pública se expresa en lo municipal, y creemos que eso sí es un reto de corto plazo que debemos de resolver y que ciertamente todos tenemos la responsabilidad de poder empujar ese proceso. ¿Alguien más de la prensa? Bueno, agradecemos la presencia de los medios de comunicación por la cobertura brindada a la conferencia de prensa. Hoy, 3 de mayo, el día que se conmemora el 11º aniversario de entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradecemos a todos los presentes su participación. Gracias y pasen una feliz tarde. Gracias. Ahora puede Están todos cordialmente invitados para un refrigerio. Sí,